Buenos días, ¿se me puede escuchar? Sí, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Entonces, voy a compartirles mi pantalla para que podamos comenzar. Listo. Bueno, entonces, así como en las ocasiones anteriores, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Para, preparar al cerebro, ¿no? Para lo que tenemos que ver hoy día, que es ley de Gauss, ¿sí? Entonces, recordarán que, en la primera sesión de esta semana, ustedes tuvieron que leer el color, más no la palabra, ¿sí? En esta ocasión, lo que ustedes van a tener que hacer es leer la forma de la figura. Por ejemplo, ¿no? En el primer caso, ¿sí? Vemos una palabra, ¿no? Dice círculo. Sin embargo, la figura es un rectángulo. Entonces, en vez de decir círculo, van a decir rectángulo, ¿sí? Van a leer la forma de la figura, ¿sí? Comencemos para calentar un poco. Muy bien, a ver, sería, ¿no? Rectángulo, círculo, triángulo, cuadrado, elipse, cuadrado, rectángulo, círculo, triángulo, rectángulo, círculo, elipse, triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo, rectángulo, círculo, elipse, cuadrado, círculo, elipse, triángulo, rectángulo, círculo, elipse, triángulo, rectángulo, rectángulo, círculo, elipse, cuadrado, triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo, triángulo, círculo, rectángulo, elipse, elipse, rectángulo, cuadrado, círculo, rectángulo, triángulo, círculo y cuadrado. Ahí está, ¿sí? Entonces, así como en el ejercicio que vimos el día lunes, aquí el objetivo es entrenar el enfoque, o sea, la concentración y también la flexibilidad mental, ¿sí? Entonces, ahora sí, pasemos a ver cómo les fue en el cuestionario, ¿sí? Que les encargué que desarrollaran sobre, recuerdo, integración por partes, ¿no? A ver, en la primera pregunta tenemos, la integral es la sumatoria de, a ver, aquí sí, la mayoría ha fallado, observo, ¿no? Sí, recuerden que la integral es la sumatoria de cantidades infinitesimales, no es la sumatoria de las pendientes de una función, ¿sí? Muy bien. En relación a la pregunta 2, vemos, geométricamente una integral permite obtener, aquí sí la mayoría contestó correctamente, es el área bajo la curva de una función, ¿sí? La pendiente de una recta tangente a un punto determinado de la curva de una función, eso nos da la derivada, no la integral, ¿sí? Recuerden eso. En relación a la pregunta 3 tenemos, la mnemotécnica usada para recordar el método de integración por partes es, ¿se acuerdan?
Un día vi una vaca vestida de uniforme. ¿Sí? Esa era la mnemotécnica. La otra mnemotécnica, hilate, ¿sí? I, que significaba inversa, L, que significaba logarítmica, A, algebraica, T, trigonométrica y E, exponencial, es simplemente para reconocer, ¿sí? Si la función a integrar, ¿sí? Se puede hacer por el método de integración por partes, pero no nos sirve hilate para recordar toda la fórmula que es el método. La que sí nos sirve es la de arriba, ¿no? Un día vi una vaca vestida de uniforme. En relación a la pregunta 4, tenemos, ¿una función es integrable por el método de integración por partes? Sí. Ahí está, justamente lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? Si es una función inversa, si es logarítmica, si es algebraica, si es trigonométrica o si es exponencial. En realidad, todas las alternativas eran correctas. Y late, ¿no? Para recordar eso. Y finalmente, en la pregunta 5 tenemos, ¿no? El método de integración por partes tiene una forma sistemática que la hace más sencilla y en relación a ella se puede decir, ¿no? Que se conoce como el método tabular, ¿se acuerdan? Así se le llamaba. Y que es necesario identificar, ¿no? Qué parte de la función, ¿sí? A integrar puede derivarse sucesivamente hasta llegar a cero, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y la otra parte necesariamente tiene que ser fácilmente integrable, ¿no? Esas son las condiciones que deberían de cumplirse, ¿no? Para poder hacer o ejecutar el método tabular. Muy bien, entonces ahora vayamos a nuestras diapositivas. Muy bien. En relación al logro de la sesión, aquí tenemos. Al finalizar la sesión, el estudiante aplica la ley de Gauss como una alternativa de la ley de Coulomb para determinar campos eléctricos. Muy bien. ¿Qué podríamos decir en relación a la ley de Gauss? La ley de Gauss, ¿sí? Es un método, digámoslo así, es un método que nos permitiría, como lo dice el logro, ¿no? Llegar a determinar el campo eléctrico siempre y cuando la distribución de carga eléctrica presente algún tipo de simetría, ¿sí? Si no presenta una simetría, entonces aplicar la ley de Gauss resultaría complicado, ¿sí? Entonces, si el sistema es simétrico, es probable que se pueda utilizar la ley de Gauss. Si no lo es preferible no usarla. La agenda. Tenemos flujo, flujo de campo eléctrico, ley de Gauss. Muy bien, aquí está. Pero, ¿qué es el flujo? ¿No? Aquí nos dice, ¿no? La cantidad de fluido que atraviesa una superficie dada durante un intervalo de tiempo. Muy bien, este concepto de flujo tiene que ver con los líquidos, ¿no? Imagínense, ¿no? Que tenemos un líquido circulando por el interior de una tubería, ¿no? Entonces, este paralelepípedo que está aquí de color celeste, está representando a una pequeña porción de ese líquido, ¿no? Que se mueve con una determinada velocidad que aquí se le ha representado por V. Entonces, ¿cuál vendría a ser el volumen de esta pequeña porción que estamos analizando? Bueno, como es un paralelepípedo, lo único que tendrían que hacer es multiplicar el área de la base, o sea, diferencial de A, por la altura que en este caso sería diferencial de X. Eso sería el volumen, ¿sí? O en todo caso, si estamos hablando de algo muy pequeño, el diferencial de volumen, ¿no? Entonces, eso es lo que se puede observar a la derecha de su pantalla, ¿no? Diferencial de volumen es igual a diferencial de X por diferencial de área. Área por altura, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si todo ese volumen atraviesa esta región, digamos, esta región A, ¿sí? En un determinado intervalo de tiempo, digamos muy pequeño, que es diferencial de t. Entonces, quiere decir que toda esta ecuación, ¿sí? Diferencial de v igual a diferencial de x por diferencial de a, lo vamos a dividir entre el tiempo, el intervalo de tiempo infinitesimal, o sea, diferencial de t. Entonces, al dividir diferencial de x sobre diferencial de t, eso es precisamente la velocidad, ¿sí? Es por eso que el flujo, en este caso, lo podemos obtener multiplicando la velocidad con la que estaría atravesando esa región por el área, ¿sí?
Muy bien. Aquí en este caso en particular, si estamos hablando de un líquido, ¿sí? Entonces, el volumen en el sistema internacional se mide en metros cúbicos, ¿cierto? Mientras que el tiempo se mide en segundos. Entonces, las unidades serían metros cúbicos divididos entre segundos, ¿no? Metros cúbicos por segundo. Muy bien, a esa magnitud se le conoce como caudal, ¿sí? Así se le llama, caudal. Bueno, pero eso es en el caso de los líquidos, digámoslo así. Pero ¿cómo podríamos trasladar este análisis, ¿sí? Al caso de el campo eléctrico, ¿no? Entonces vamos a imaginarnos que las líneas de campo, ¿sí? Son como líneas de flujo, ¿no? O sea, las líneas por donde estaría circulando, digámoslo así, el fluido, ¿sí? Entonces vamos a trasladar este análisis al campo eléctrico. Y aquí lo tenemos precisamente en la diapositiva, ¿sí? Entonces imagínense pues que las líneas de campo están atravesando, ¿sí? Esta región que se observa aquí en la parte izquierda de sus pantallas, esta región de color azul, ¿no? Y queremos encontrar el flujo eléctrico, ¿no? A través de esta superficie. Entonces tenemos que ejecutar aquí este producto escalar, ¿sí? El producto escalar entre el vector intensidad de campo eléctrico que se ha representado por la letra E, por el vector área, ¿sí? Observen de la figura que el vector área, o sea, me refiero al diferencial de A, ¿sí? Es un vector que es perpendicular a esa pequeña región que está siendo representada aquí, ¿no? ¿Sí? Este diferencial de A es muy pequeño, ¿no? Y justamente este vector diferencial de A es perpendicular a esa pequeña región. Siempre es así, ¿sí? Recuerden que cuando ustedes van a representar el vector área, siempre tienen que hacerlo como un vector perpendicular a la región que quieren representar. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, ¿cómo pasamos de una expresión como esta, en donde está la integral, a una expresión como la que tenemos más abajo, ¿no? Encerrada en el rectángulo de color azul? Bueno, podemos pasar de esto a esto si consideramos que el vector campo eléctrico es constante a lo largo de toda la región. Entonces, si es constante, puede salir de la integral sin ningún problema, ¿sí? Entonces, podríamos llegar a una expresión así. Ajá. Entonces, más abajo vemos, ¿no? Otra vez expresado el vector área como su módulo por su vector unitario, ¿no? Recuerden, todo vector puede ser expresado en función de su módulo por su unitario. En este caso, el unitario del vector área ha sido representado por el vector m. En relación a las unidades del flujo eléctrico, fíjense, ¿no? Si el campo eléctrico tiene como unidades newtons por coulomb y el área metros cuadrados, bueno, ahí está pues las unidades, ¿no? Serían newtons metros cuadrados por coulomb. Esas serían, pues, ¿no? A ver, sigamos viendo nuestra diapositiva. Bueno, tenemos aquí ahora, ¿sí? Líneas de campo atravesando, ¿no? Todo este cuerpo. Ajá. Por ejemplo, la región que está por detrás, ¿no? Está siendo atravesada por las líneas de campo de manera perpendicular. Sin embargo, esta superficie inclinada, ¿no? Vemos, ¿no? En esta superficie inclinada vemos que las líneas de campo son atravesadas de diferente manera, formando un ángulo teta, ¿no? Entonces, recuerden eso. Recuerden que dependiendo de cómo las líneas de campo atraviesen la región, van a obtener un determinado valor para el flujo, ¿sí? Recuerden que el flujo eléctrico es máximo cuando las líneas de campo atraviesan perpendicularmente a la región. Pero si la atraviesan, o mejor dicho, si las líneas de campo son paralelas a la región, el flujo es nulo, ¿sí? Y eso lo podemos ver de la fórmula que tenemos aquí a la izquierda, ¿no? Fíjense, ¿no? Si el ángulo entre el vector área y el vector campo eléctrico es cero, entonces tendríamos, ¿no? Coseno de cero, que eso es 1, ¿cierto? Entonces el flujo eléctrico es máximo. Pero ¿qué pasaría si el campo eléctrico y el vector área, ¿sí? Son perpendiculares? ¿Recuerdan? El coseno de 90 grados es 0, ¿sí? Entonces ahí tenemos, digamos, como el máximo o el mínimo en relación al flujo. A ver, ahora sí, para no perdernos mucho en las palabras,
vamos a ver ejercicios. Por ejemplo, aquí, ¿sí? Se nos está pidiendo determinar el flujo eléctrico que pasa a través de cada una de estas caras, ¿no? De este cubo. Ujú. Entonces, me podrían decir en base a lo que observan aquí en la figura, el campo eléctrico es paralelo a qué caras. Díganme ustedes, ¿es paralelo a la cara 1, a la cara 2, a la cara 3, a la cara 4, a la cara 5, a la cara 6? Ustedes me dicen, ¿paralelo a qué caras es el campo eléctrico? A ver, por aquí tengo el chat. A 1 y 2. A ver, por ahí me está diciendo su compañero Álvaro, Walter, Estefanía. A 1 y 2. Paralelo. ¿Sí? ¿Están seguros que es paralelo a 1 y 2? ¿Sí? Cuatro, Observen, cuatro y observen. cinco. 4. Ahí está. 4 sería a Parece, sí. 6. A Pare- 6. A ver, claro, a 6. A mm, 5 parece. también me parece, ¿cierto? Sí, 5, ¿Sí? 4, 6. De ahí a la 3 también parece. A La la 3. 3, efectivamente, así es. Miren, aquí el vector unitario N1, el que es perpendicular a toda esta región, está representando pues a la cara 1, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, observen que las líneas de campo están atravesando perpendicularmente esa cara, pues, ¿se fijan? Cruza formando 90 grados con esa cara, es perpendicular, ¿no? También la línea de campo es perpendicular a 2, ¿sí? Ajá, a 1 y a 2. Pero las líneas de campo son paralelas, como lo estaba diciendo su compañero, ¿no? A la cara 6, a la cara 4, a la cara 5 y a la cara 3, ¿no? Entonces, díganme ustedes, si las líneas de campo son paralelas a esas caras, ¿cuál vendría a ser el flujo eléctrico por esas caras? En base a lo que hemos dicho hace un ratito. Cero, pues, ¿no? Como lo está diciendo Matías, Álvaro y Estefanía, ¿sí? Porque como son líneas paralelas a esas caras, no las están atravesando, entonces no hay flujo eléctrico para medir, ¿sí? Sin embargo, como lo estábamos diciendo hace un rato, las líneas de campo cruzan perpendicularmente a las caras 1 y 2, ¿sí? Entonces, pero como en el ejercicio nos dicen que el campo eléctrico es constante, quiere decir que el campo eléctrico es el mismo, tanto en la cara 1 como en la cara 2. La pregunta es, si queremos encontrar el flujo eléctrico, ¿cómo será el resultado en ambos casos? Digamos que en la cara, ¿será igual realmente, Álvaro, como lo dice? ¿Será así? ¿Será igual? Digamos que en uno sale 3 y en el otro también sale 3. ¿Sí? ¿Así será? Miren, recuerden que hace un rato habíamos visto una formulita que nos servía para determinar, ¿sí? Para determinar el flujo eléctrico cuando, digamos, el campo es constante, ¿no? ¿Sí? A lo largo de toda la región. Y habíamos visto esta fórmula. E por el vector área. ¿Sí? Esto nos permite determinar el flujo eléctrico. ¿Está bien? Ahí está, el flujo eléctrico. Muy bien. Ahora, pero por ejemplo, en el caso del vector área 1, ¿sí? Ese vector área 1 vendría a ser su módulo. Si estamos hablando de que es un cubo de arista L, entonces el área sería L cuadrado, ¿cierto? Ahí está, L cuadrado, el área. Y el vector unitario aquí se ha representado por N1. Ahí está, N1. ¿Sí? Entonces, cuando reemplazamos en nuestra fórmula, ¿no? Entonces nos estaría quedando así, pues, ¿no? Flujo eléctrico es igual a E por producto escalar, ojo, aquí quedaría L cuadrado N1, ¿cierto? Muy bien.
Y esto es igual, recordando la fórmula, ¿sí? De producto escalar, el módulo del campo eléctrico, el módulo del vector área, que es L cuadrado, por el coseno que estarían formando el campo eléctrico con N1, ¿sí? Entonces díganme ustedes, ¿qué ángulo está formando el campo eléctrico con el vector unitario N1? ¿Alguien me puede decir en el chat de lo que puede observar en 180 grados, como lo dice Walter, efectivamente? Así es 180 grados. Entonces lo ponemos acá, 180 grados. ¿Y algunos recuerdan a qué es igual el coseno de 180 grados? ¿Algunos se acuerdan? Uno será, como lo dice Walter, menos uno, efectivamente, Walter, así es menos uno. Ajá. Entonces, como verán, el flujo eléctrico, en este caso, ¿sí? A través de la cara 1, nos está saliendo negativo, ¿sí? Así nos está saliendo el flujo a través de la cara 1. A ver, por ahí creo que tenía un chat. Voy a ver. Efectivamente, María, así es, menos 1, así es. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si hacemos ahora un análisis similar, pero en la cara 2? ¿Sí? Entonces, fíjense lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, el flujo eléctrico, en este caso, en la cara 2, sería, ¿no? El campo eléctrico, ese que no ha cambiado, ¿sí? Por el área 2, ¿sí? Y esto vendría a ser igual al campo eléctrico. El área 2 vendría a ser el módulo del área, que es L cuadrado. Y en esta ocasión el unitario es N2. Ajá. Y aquí simplemente utilizando la fórmula de producto escalar quedaría, ¿no? E, L cuadrado por el coseno. Pero en esta ocasión, ¿qué ángulo estaría formando el vector campo eléctrico con el vector unitario N2? ¿Alguien me puede decir? ¿Lo observan de la figura? 0 grados, exactamente, María, efectivamente. Así es, Estefanía. Es 0. Entonces ponemos 0. Y el coseno de 0 grados, me dicen a qué sería igual. Sería 1, efectivamente, así es, correcto. Así es, Álvaro. Entonces quedaría simplemente EL cuadrado. Entonces observan que el flujo en esta ocasión ha salido un número positivo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces observan que debido a que el campo está entrando por 1 y saliendo por 2, ¿no? Entonces el flujo entrante es igual al flujo saliente, ¿no? Entonces, en suma cuenta, ¿no? Resumiendo, si tuviésemos que sumar los flujos a través de todas las caras de este cubo, díganme ustedes, ¿cuánto debería de salir el flujo neto? ¿Alguno se ha dado cuenta de cuánto debería de salir? A ver, por ahí tenemos un chat. 0, como lo dice Walter, Estefanía y Álvaro, efectivamente. Sí, el flujo neto tendría que ser 0. Ajá. Y algo similar debería de suceder, ¿no? Si rotamos al cubo, ¿no? Aquí se nos propone, justamente en la parte B, que hagamos una rotación, ¿no? Que hagamos girar al cubo un ángulo teta, como lo muestra aquí la figura, ¿sí? Entonces, nos piden determinar el flujo, ¿no? El flujo a través de una de las caras y el flujo total, ¿no? Entonces, algo similar debería de salir, ¿no? Porque no debería de interesar la posición, ¿sí? Del cubo, ¿no? El flujo neto debería de salir también nulo. Pero hagamos la prueba, a ver, al menos con algunas caras, a ver qué tal nos sale. Entonces, voy a borrar esto que hemos hecho ahorita para tener espacio para poder analizar la parte B. Veamos. Imagínense, vamos a imaginarnos, ¿sí? Para que sea algo más visible por ustedes, vamos a imaginarnos que vamos a ver el cubo desde arriba. Imagínense que están viendo, ¿sí? Que están viendo desde arriba al cubo. Ahí está. Entonces, el ojo. Es una vista superior, ¿sí? Entonces, si ustedes están viendo desde arriba al cubo,
¿sí? ¿Qué es lo que observarían? Muy bien. Entonces, yo lo que voy a hacer es, a un costado, voy a dibujar lo que ustedes estarían observando, ¿sí? Entonces, voy a poner aquí una especie de ejes. A ver, pondré aquí un eje y otro eje. Estos ejes son perpendiculares. Ajá. Entonces, lo que vería sería por acá estaría mi vector unitario N1. Eso es lo que estaría viendo. ¿Sí? Por acá, digamos, estaría mi vector unitario N4. Ahí está. Por ahí estaría. Por aquí estaría mi vector unitario N2. Ajá. Y por aquí estaría mi vector unitario N3. ¿Sí? De esa manera es que yo estaría viendo a los vectores unitarios si veo el cubo desde arriba. ¿Sí? Si veo el cubo desde arriba. Muy bien. Además, ¿sí? Además podemos observar que la línea de campo está pasando algo más o menos así. A ver, voy a dibujar la línea de campo. Observo que está algo más o menos así. Ahí está, ¿no? Imagínense que esta es una línea. Está representando al campo eléctrico. Ajá. Y según lo que puedo ver, ¿sí? Según lo que puedo ver, el ángulo teta vendría a ser este. Ahí está. Este sería el ángulo teta. Ajá, muy bien. Entonces, por opuestos por el vértice, esto también tendría que ser teta. Ujú, y ya está. Entonces, imagínense pues que queremos encontrar, ¿sí? Que queremos encontrar el flujo a través de la cara 1, digamos, ¿no? Entonces tenemos acá el flujo a través de 1. Entonces pongamos de una vez nuestra fórmula, ¿no? Entonces sería, ¿no? E por el área 1, ¿sí? Muy bien. Pero para poder encontrar el resultado de esto, yo necesariamente lo que tengo que hacer es fijarme qué ángulo estaría formando el vector E, el vector campo, con el vector área 1, o en todo caso con su unitario, que en este caso sería N1, ¿sí? Díganme ustedes, de lo que pueden observar de la figura, ¿qué ángulo está formando el campo con el vector unitario N1? ¿Alguno se ha dado cuenta qué ángulo es ese? A ver, al chat, tal vez alguien me dice por ahí. ¿Qué ángulo estaría formando el vector campo eléctrico con el unitario N1? ¿Alguno se da cuenta de lo que he dibujado? 90 menos teta. ¿Sí? ¿De acuerdo? 90 menos teta. Miren que cuando hablo del ángulo formado por N1 y el campo, me estoy refiriendo a lo que ahorita voy a señalar. A ver, ¿de qué color le pongo? Le voy a poner este color, morado. ¿Sí? Miren, ¿ah? Voy a trazar ese ángulo. Esto es N1 y el campo E. Todo esto. ¿Se fijan? Ese es el ángulo formado entre el vector campo y N1. ¿Cuál es ese ángulo? ¿Alguno ha notado? 180 menos teta, como lo está diciendo Matías, efectivamente. Ese es el ángulo. Ajá. 180 grados menos teta. Correcto.
Eso es lo que tendríamos que poner. Así es. Entonces ponemos por acá 180 grados menos teta. ¿Sí? Muy bien. No se olviden que si no están participando, apagan sus micrófonos para que no se cruce el audio. ¿Sí? Entonces, por trigonometría, ¿sí? Por trigonometría sabemos, ¿no? Que el coseno de 180 grados menos teta, eso es menos coseno de teta, ¿cierto? Entonces aquí sería menos L cuadrado por el coseno de teta. Ahí está. Eso nos estaría saliendo como flujo eléctrico a través de la cara 1, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si queremos analizar, por ejemplo, el flujo a través de la cara 2, por ejemplo? ¿Sí? A ver, hallemos eso. Aquí abajo lo pongo. El flujo a través de la cara 2 sería el campo eléctrico por el área 2. ¿Sí? O sea, aquí pondría, ¿no? El valor del campo, el valor del área, que es L cuadrado. Estamos hablando de un cubo. Y ahora ponemos coseno. Ahora les pido fijarse, ¿qué ángulo estaría formando el vector campo eléctrico con el unitario N2? ¿Alguno se puede fijar en la figura y me dice? Efectivamente, Iván, así es Álvaro, es el ángulo teta, correcto, así es. Entonces ponemos acá simplemente coseno de teta. Ajá. Entonces se fijan que el flujo a través de la cara 1, ¿sí? Y el flujo a través de la cara 2, numéricamente son iguales. La diferencia está únicamente en el signo, ¿sí? Entonces, cuando se suman esos dos, quedaría 0, ¿no? A ver, ¿qué pasaría ahora? ¿Sí? ¿Qué pasaría a través de la cara 3? Ponemos aquí a un costado. El flujo a través de la cara 3 sería, ¿no? El campo eléctrico por el área 3. Entonces ponemos acá el valor del campo, el valor del área, que es L cuadrado, y ahora ponemos coseno. Me dicen ustedes, ¿qué ángulo estaría formando en base a lo que vemos en la figura? ¿Qué ángulo estaría formando? El campo eléctrico, ¿sí? Con el vector unitario N3. ¿Alguno lo ha notado? A ver, vamos al chat por si acaso, tal vez alguien me dice por ahí. ¿Alguien puede notar qué ángulo está formando el vector rojo, campo eléctrico con N3? A ver, Iván me dice 90 menos teta, ¿será 90 menos teta? 180 menos 90 más teta, como lo está diciendo Rui, ¿sí? Así es. Fíjense que esta parte que estoy señalando ahorita, es 90 grados, ¿sí? Esto que estoy sombreando de negro. Y el resto es teta, pues. ¿Se acuerdan? Por opuestos por el vértice. Entonces, el ángulo que están formando los dos vectores vendrían a ser 90 más teta. Entonces, ponemos acá 90 grados más teta. Entonces, por trigonometría, simplemente, ¿sí? Por simple trigonometría, sabemos, ¿no? Que el coseno de 90 grados más teta es menos seno de teta, ¿sí? Entonces, ponemos acá menos L cuadrado seno de teta. Ahí está. Así nos estaría quedando. Eso es trigonometría. Y ahora evaluemos qué es lo que sucede con el flujo a través de la cara 4. Entonces tendríamos, ¿no? Campo eléctrico, área 4. Otra vez, el valor del campo E por el valor del área, que es L cuadrado, por el coseno. Y ustedes díganme, ¿qué ángulo estaría formando el campo eléctrico con el vector N4, que es el unitario? 90 menos teta. Efectivamente, muy bien, así es. Sería 90 menos teta. ¿Sí? 90 menos teta. Y por trigonometría sabemos que eso es seno de teta, ¿no? Entonces quedaría así, ¿no? L cuadrado, seno de teta.
Entonces observan, ¿no?, que el flujo a través de la cara 3 ha salido negativo, mientras que el flujo a través de la cara 4 ha salido positivo. Entonces otra vez, cuando se suman esos flujos, nos da 0, ¿sí? Entonces solamente habría flujo a través de las caras 1, 2, 3 y 4. ¿Por dónde es que no habría flujo? ¿Lo notan? ¿En qué caras no habría flujo? Por las 5, caras 6. 5 y 6, efectivamente, correcto. Es a través de las caras 5 y 6 porque las líneas de campo serían paralelas a esas caras, no las atraviesan, ¿sí? Y cuando sumamos todos los flujos que hemos encontrado, al final otra vez nos da 0, ¿sí? Eso es lo que les quería mostrar. ¿Sí se entendió esto que se ha hecho ahorita? O tal vez hay Sí, algo. profe. ¿Sí? Ah, muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con su compañera? ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Correcto, muy bien. Listo. Entonces sigamos, pues sigamos. Vamos a borrar esto para que se pueda seguir. Y aquí tenemos otro ejercicio. Ajá. Nos dicen, una carga puntual positiva Q de 3 microcoulombs, recuerden, micro significa 10 a la menos 6, está rodeada por una esfera centrada justamente en la carga, ¿no? Entonces ahí está el centro, ¿no?, de esa esfera imaginaria. Y cuyo radio, dice, mide 0,20 metros. Muy bien, y luego nos piden determinar el flujo eléctrico a través de la esfera debido precisamente a esa carga que está en el centro, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer este ejercicio. Muy bien. A ver, vamos a poner mejor de color azul. Ya. Listo. Entonces, presentemos, ¿sí? Presentemos la fórmula del flujo. El flujo eléctrico, ¿sí?, recuerden, es igual a la integral, ¿sí?, en este caso, del producto del campo eléctrico por el vector área. Sí, esa es la fórmula general. Ajá. Entonces, como verán, esta integración la voy a ejecutar a través de toda la superficie cerrada, que en este caso vendría a ser una esfera. Cuando ustedes quieren representar algo así, ¿sí?, ponen la doble integral para hacer referencia que es una integral de superficie y además ponen este círculo, que significa que van a integrar a través de una área o de una región cerrada, ¿sí? Una esfera es una región cerrada. Lo que hemos visto hace un rato, el cubo sería una región cerrada. Pero, por ejemplo, algo así, observan esta región azul, no sería una región cerrada, sería una región abierta. Este rectángulo de área tampoco sería una región cerrada, sería una región abierta, ¿sí? Entonces hay que diferenciar eso entre regiones abiertas y regiones cerradas, ¿sí? En este caso, como les decía, para nuestra esfera estamos hablando de una región cerrada. Por eso es el símbolo, ¿no? Muy bien. Ahora, si recordamos nuestra fórmula de campo eléctrico para una carga puntual, ¿sí?, deberíamos de poner, ¿no?, que el valor de ese campo vendría a ser la constante de proporcionalidad. Como aquí Q nos dicen que es positiva, ahí lo vemos en la figura, no es necesario ponerle el valor absoluto, ¿no?, porque sabemos que es positiva. Le ponemos simplemente Q. Y ahora en el denominador ponemos la distancia de evaluación elevado al cuadrado, que en este caso R, según el ejercicio, es de 0,2 metros, ¿sí? Muy bien. Entonces, si nosotros evaluamos el valor del campo por acá, en un punto en la esfera, o por otro punto por acá,
o por otro punto por aquí y así, ¿no? En diversos puntos en la esfera, ¿alguno se ha dado cuenta cómo es el valor del campo? ¿Variaría o sería una constante a lo largo de toda la esfera? Díganme ustedes. Constante. Exactamente, sería una constante porque la distancia de separación entre la carga y el punto de evaluación, que sería el radio de la esfera, no cambiaría, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, E, el valor del campo, eso no cambia. Lo que sí iría cambiando sería la dirección del vector, ¿no? Dependiendo de dónde analices, el vector apuntaría en una dirección determinada, pero su valor, eso sería constante. Ajá. Muy bien. Ahora, pero lo que tenemos que hacer es ejecutar un producto escalar entre el vector campo eléctrico y el vector área, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, fíjense, ¿no? Aquí se ha representado el vector diferencial de área, saliendo de la esfera, ¿no? Entonces, el vector campo debería ser también un vector así, ¿no? ¿Sí? Saliendo. Ajá. Entonces, voy a ponerles la fórmula, ¿sí? No se olviden que si tenemos un vector X y un vector y ambos están formando un ángulo θ, recuerden, el producto escalar de X con Y es igual al producto de sus módulos, XY, por el coseno del ángulo que forman. ¿Sí? Esta es la fórmula que he estado utilizando. ¿Sí? Esta es una fórmula de producto escalar. Recuerden eso. Ajá. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿qué ángulo, según lo que he dibujado acá, qué ángulo estaría formando en este punto de evaluación sobre la esfera? ¿Qué ángulo estaría formando el campo eléctrico con el vector diferencial de área? ¿Se fijan? 0. Cero, efectivamente, como lo dice su compañera y Álvaro, ¿no? Sería 0 grados, efectivamente. Entonces, quiere decir que el flujo eléctrico nos estaría quedando de la siguiente manera, ¿no? Sería flujo eléctrico es igual, aquí tenemos la integral de superficie cerrada y quedaría, ¿no? El valor del campo, ¿sí? El valor del vector diferencial de área por el coseno de 0, ¿sí? Y sabemos, hace un rato lo habíamos dicho, el coseno de 0 grados es 1, ¿sí? Entonces, esto nos estaría quedando así. Nos quedaría E diferencial de A. Ajá. Pero, hace un rato, ustedes se habían dado cuenta que el valor del campo, porque esto que estoy apuntando ahorita es simplemente el valor del campo, ya dejó de ser el vector campo porque le quité la flechita arriba, ¿sí? El valor del campo eléctrico es constante a lo largo de toda la superficie de la esfera y como es constante puede salir sin ningún problema de la integral, ¿sí? Entonces nos quedaría así pues, E, y aquí viene nuestra integral, ¿sí? A ver, por ahí creo que vi un chat, me parece. Ah, ya, ¿por qué? Rui me dice por qué es 0. Ya. Mira, voy a graficar, ¿sí, Rui? Voy a graficar el perfil de la esfera, ¿sí? Para que sea más visible. Tal vez como es tridimensional no se nota, ¿sí? Voy a graficar por acá el perfil. Imagínate que esto es el perfil de la esfera, ¿no? Entonces, como verás, el perfil es simplemente un arco, ¿no? Sí, en este caso. Imagínate que la carga puntual esa que está en el centro, es esto, ahí está. Entonces, si yo tuviese que graficar el vector campo eléctrico, el vector campo eléctrico sería un vector así, saliendo, ahí está. Ahora, ¿cómo yo debería de graficar, cómo debería de graficar el vector diferencial de área? Recuerden, siempre el vector diferencial de área, ¿sí? Tiene que ser perpendicular a la región. Entonces,
si yo me fijo en una pequeña porción, esto de acá que estoy sombreando, ¿sí? Que es muy pequeño. Digamos que esto está representando el diferencial de A. Yo lo que tendría que hacer es graficar el vector diferencial de A perpendicular a eso. Entonces, el diferencial de A sería un vector así. Ahí está. ¿Se fijan? Entonces, diferencial de A y el vector E son vectores de la misma dirección. Entonces, como tienen la misma dirección, es por eso que están formando 0 grados. ¿Sí? Y eso tiene que ser así porque ustedes saben, pues, ¿no? Que si trazamos una tangente a la circunferencia, ¿sí? Ahí está, imagínense que esto es nuestra tangente, ¿no? ¿Qué ángulo forma la tangente con el radio? ¿No es acaso 90 grados? Ahí está, ¿no? Sí, eso es por geometría, sabemos eso, ¿no? Entonces, por eso, el diferencial de A, ¿sí? Tiene que estar justamente sobre la línea del radio de la esfera. Y justamente en esa misma línea está el campo eléctrico, ¿sí? ¿Sí se nota, Rui? ¿Sí? ¿Está más claro? ¿Por qué es 0 grados? ¿Sí? Ahí ya, muy bien. Listo. Entonces, les estaba diciendo, ¿sí? Les estaba diciendo que ahora, como el campo eléctrico, ¿sí? Nos hemos dado cuenta de que puede salir de la integral, ¿sí? Sin ningún problema. Nos estaría quedando simplemente sumar los diferentes diferenciales de área que forman a la esfera, ¿sí? Entonces, recuerden que una integral es una sumatoria. Si comenzamos a sumar todas las pequeñas áreas que están formando la esfera, al final, ¿qué obtendría? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué pasa si a la esfera la dividimos en pequeñas regiones, ¿sí? Muy pequeñas regiones, y comenzamos a hallar el área de cada una de esas regiones, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer con todas esas pequeñas áreas si, si al final, o mejor dicho, qué pasa si todas esas pequeñas áreas las sumo? ¿Qué creen ustedes que estaría obtenido? ¿Alguien me puede decir? A ver, por ahí Jesús me dice el volumen. A ver, vamos a ver, ¿ya? Les voy a graficar para que ustedes se den cuenta, ¿no? Imagínense, voy a hacer un gráfico. Ahí está, Madi lo está diciendo, el área total de la esfera, efectivamente. Eso es el área total, ¿no? Entonces, voy a representar a la esfera, ¿sí? Voy a representarla como un, una figura, de una dimensión. Imagínense que esto está representando a una esfera, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? Ustedes van a dividir a esa esfera en pequeñas regiones, ¿no? Entonces, una región, otra región, y así. ¿Sí? Entonces, estamos dividiendo acá en regiones que estoy sombreando de rojo. ¿Sí? Entonces, si ustedes comienzan a hallar las áreas de cada una de esas regiones, ¿sí? De todas las regiones que les ha servido para dividir a esa esfera, y comienzan a sumar esas áreas, ¿qué obtenemos? ¿No es acaso el área total de la esfera, como decía su compañera Madi? ¿Sí? Eso sería, ¿cierto? Entonces, por eso acá lo que debería de poner sería, ¿no? E por el área, pero de la esfera, ¿sí? ¿Sí? Eso es lo que debería de poner acá, ¿no? Entonces, simplemente ahora reemplazamos, pondríamos, ¿no? Flujo eléctrico es igual al valor del campo en ese lugar que sería la constante proporcionalidad, la carga, sobre R al cuadrado. Y el área de la esfera, no se olviden que el área de la esfera es 4pi por R cuadrado. Ahí está, eso es el área de una esfera. Entonces, como ustedes podrán apreciar, de aquí podemos cancelar R cuadrado, ¿sí? Se va R cuadrado, se va R cuadrado, ¿no? Y nos estaría quedando, ¿sí?
4pi, ¿sí? 4pi por la constante de proporcionalidad por Q. Y ahora simplemente reemplazamos los valores numéricos y encontramos lo que nos solicita el ejercicio, ¿no? Que es el flujo eléctrico. Entonces ponemos 4pi. Consideramos que el medio que está rodeando a la carga es el aire o en todo caso el vacío. ¿Para qué? Para poder usar una constante de 9 por 10 a la 9. Ahí está, 9 por 10 a la 9. Y luego ponemos acá Q, que es 3 microcoulombs, o sea, 3 por 10 a la menos 6. Ahí está. Entonces, ¿alguien me puede decir a qué será igual el flujo eléctrico? A ver, ¿me ayudan con el cálculo? Sería 4pi por 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 6. ¿Alguien le salió por ahí? A ver, yo también. 108 por 10 a la 3. A ver, vamos anotando lo que dice su compañera. 108 por 10 a la 3. Ujú. Por 10 a la 3. Ahí está, como dice Matías, ¿no? Está coincidiendo con lo que dice su compañera, entonces sería Newton metros cuadrados por coulomb, ¿no? Esas serían las unidades del flujo eléctrico. A ver, Rui nos está diciendo, profesor, ¿puede explicar la parte roja donde antes me explicó el gráfico? ¿A cuál parte roja te refieres, Rui? ¿A cuál te refieres? La del flujo eléctrico. A ver, ¿te refieres a este gráfico, a lo que estoy señalando de verde, o te refieres a lo que está aquí, lo de la derecha? Ah, ¿te refieres por qué es KQR cuadrado? Ah, lo de la derecha. Ya, lo de la derecha, correcto. A ver, entonces pongamos de nuevo. Ya. Mira, estábamos diciendo, ¿sí? Estábamos diciendo que debido, a ver, debido a que el valor del campo eléctrico, ¿sí? El valor del campo eléctrico es el mismo a lo largo de toda la superficie de la esfera, ¿sí? Es decir, por ejemplo, ¿no? Si analizáramos, aquí lo estoy poniendo en la derecha, ¿sí? Si analizáramos un lugar por acá en la esfera, digamos por aquí, y yo tuviese que graficar el campo sería así, ¿cierto? Saliendo de la carga positiva. Solamente voy a dar un valor, simplemente es por efectos del ejemplo, ¿sí? Vamos a imaginarnos que este campo vale 9, ¿sí? 9 newtons por coulomb, ¿sí? El valor de este campo debería ser también 9 newtons por coulomb. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una esfera y en este caso R es 0.2 metros, no cambia. Aquí también es 0.2 metros. O sea, la distancia de evaluación entre la carga y el punto de análisis aquí es una constante. Es por eso que el valor del campo es el mismo. Aquí es 9, aquí es 9. Otro punto por acá, igualmente tendría que ser 9, ¿sí? 9 newtons por coulomb. Ajá. Es por esa razón que E, que es el valor del campo, ¿sí? Esto que estoy anotando aquí, de verde, la flecha, ese E puede salir de la integral porque es una constante. ¿Está bien? Entonces, al salir E de la integral, solamente nos estaría quedando la suma de los elementos de área, que es esto. ¿Sí? Entonces, si tú vas a sumar todas las pequeñas áreas que forman la esfera, lo que vas a obtener al final es simplemente el área de la esfera.
que es esto. ¿Cuál es la fórmula del área de la esfera? 4pi por r cuadrado. ¿Cuál es la fórmula del campo eléctrico generado por una carga puntual? Es esto que estoy ahorita encerrando de verde. La constante proporcionalidad K, la carga Q, sobre la distancia elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué distancia? Es justamente el radio de la esfera, pues, ¿no? Es por eso que abajo aparece r cuadrado y arriba aparece también r cuadrado cuando encontramos el área de la esfera. Es por eso que el r cuadrado se cancela, ya que está en el numerador y en el denominador, ¿no? Entonces, solamente nos estaría quedando como resultado del flujo 4πkq. Verán pues que este flujo eléctrico no depende a las finales del radio, ¿cierto? ¿Sí? ¿A eso te referías, a eso te referías, Rui? ¿Eso querías saber? Correcto. A ver, por ahí, ¿qué más me estaban diciendo? Falta multiplicar el pi. Sería 180pi por 10 a la 3. Correcto, muy bien. Faltaba multiplicar por pi. Muy bien, entonces ponemos acá, aquí también le ¿Podemos ponemos... dejarlo con pi o tenemos que No, sí, multiplicarlo? claro, no hay problema, se puede dejar. El asunto es indicarlo, pues, ¿no? Ponemos aquí. Pi. Ahí está. Pi. Ahí le pongo arriba. ¿Sí? Entonces, ahí lo estaría indicando, pues, ¿no? 108 pi por 10 al cubo. Muy bien. Entonces, ustedes me dicen, ¿podemos seguir? O tal vez hay alguna otra consulta. A ver, por ahí me dicen, Walter, me dice, ¿es 10 a la 5? ¿Sí? 108 pi por 10 a la 5. A 3. ver, es a la 3. Walter, correcto. Es que has corrido a la coma o punto decimal 2 espacios más, pues, ¿no? Todo depende de dónde pones la coma, ¿no? O punto decimal, efectivamente. Está bien, está bien. Listo. Entonces, sí, seguimos, pues, seguimos. Voy a borrar esto, sí, voy a borrar para que podamos seguir con la clase. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestra ley de Gauss de manera más general, ¿no? Muy bien, ¿se acuerdan que hace un rato habíamos llegado a lo siguiente? A ver, voy a poner aquí el lápiz, ¿sí? Habíamos llegado a un resultado como este en el caso de una esfera en particular, ¿no? Habíamos visto que el flujo eléctrico, ¿sí? A través de la superficie esférica, ¿sí? Era, recuerdo, 4pi, la constante de proporcionalidad por la carga, ¿no? ¿Se acuerdan que había salido así? Muy bien. Entonces, si recuerdan también lo que hemos visto en la clase de ley de Coulomb, ¿sí? La constante de proporcionalidad, ¿sí? La constante de proporcionalidad K era igual. A ver, un ratito que no me está reconociendo. Ahí ahora sí. Era igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0. ¿Sí? En donde epsilon sub 0 es justamente la permitividad eléctrica del vacío, ¿sí? La permitividad eléctrica del vacío. Entonces, cuando reemplazamos eso, el flujo eléctrico nos estaría quedando, ¿no? 4pi, y aquí ponemos 1 sobre 4pi epsilon sub 0, y aquí viene Q. Entonces, observarán ustedes que tanto arriba como abajo, ¿sí? Tanto arriba como abajo aparece 4pi, se va 4pi, 4pi, ¿no? Entonces, quiere decir, ¿sí? Quiere decir que
el flujo eléctrico les estaría saliendo la carga encerrada por la superficie sobre la permitividad. Entonces, en eso consiste precisamente la ley de Gauss. Aquí lo observamos, ¿sí? En el rectángulo de color amarillo, ¿no? El flujo eléctrico a través de una superficie encerrada es igual al valor de la carga encerrada, ¿sí? A la carga encerrada, que puede ser una carga positiva o una carga negativa, dividida entre la permitividad, ¿sí? En eso básicamente consiste la ley de Gauss. Y les decía pues al inicio de clase, ¿no? Que esta ley de Gauss se utiliza si la distribución de carga ofrece algún tipo de simetría, ¿no? Si presenta alguna simetría, ¿sí? Veamos eso. Entonces borramos esto de acá para poder seguir. Y aquí creo que viene un ejercicio, me parece, sí, un ejercicio. Ahí está. Entonces, nos dicen lo siguiente en el ejercicio, ¿no? Tenemos una carga eléctrica que está distribuida de manera uniforme a lo largo del alambre, que es delgado y de longitud infinita, ¿no? Entonces, vamos a imaginarnos, ¿sí? Vamos a imaginarnos que el alambre, pues, ¿no? Se prolonga, ¿sí? Se prolonga, se prolonga por acá y se prolonga por aquí, pues, ¿no? Es infinito. Ahí está. Entonces, ¿qué queremos calcular acá? Queremos encontrar el campo generado por ese alambre, ¿sí? Que tiene carga. Ajá. Obviamente que esto es algo ideal, pues no existe un alambre infinito, ¿sí? Pero vamos a hacer de cuenta que lo es, que es infinito. Entonces, ¿cómo deberíamos de proceder? Voy a dibujar, ¿sí? Voy a dibujar al alambre nuevamente al costado. Voy a trazar acá una raya. Ahí está. Y vamos a ponerlo mejor de color naranja, creo. A ver. Entonces, voy a dibujar aquí una línea. Ahí está. Una línea que está representando al alambre. Entonces, imagínense, ¿no? Se prolonga, pues, ¿no? Hacia el infinito. Ajá. Entonces, además me están pidiendo imaginar que el alambre tiene carga positiva. ¿Sí? Vamos a imaginar que esto tiene carga positiva. ¿Está? Positivo, 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 positivo. Ya está. Muy bien. Y ahora vamos a evaluar el campo en un lugar que está distanciado, digamos, R. ¿Sí? Vamos a imaginar eso. Vamos a imaginar que hay una distancia R. A ver. Entonces pongo acá la distancia R. Ahí está. Esta es la distancia R. Y en este punto vamos a evaluar el campo, ¿no? Imagínense, como estamos representando un campo saliente, tendría que ser así, ¿no? Debido a que la carga es positiva, saliente. Este vendría a ser el campo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si tuviésemos que representar el campo por el otro lado? También a una misma distancia R, ¿no? Entonces, yo lo que tendría que hacer sería, ¿no? Dibujar acá. Ya. Aquí sería R. Ajá. Imagínense que esto es R también. Y ahora el campo sería representado así, ¿no? Ajá. Muy bien. Entonces, la pregunta sería, ¿no? Solamente por dar un valor, ¿ya? Para efectos del ejemplo.
Imagínense que el campo aquí vale 2 newtons por coulomb. La pregunta para ustedes sería, en base a la simetría que ofrece la figura, ¿qué les dice la intuición? ¿Cuánto creen que debería de valer ese campo en este lugar que está abajo de la línea cargada? El valor únicamente del campo, del vector. Si arriba vale 2, abajo a una misma distancia R valdría 2. Estoy hablando solo del valor de R. No estoy hablando de si es de signo negativo o signo positivo. Simplemente el valor de R. Sí, sería 2, efectivamente, ¿no? Así es. Entonces, yo debería de poner, debido a la simetría que observo, ¿sí? Debería de poner también 2 newtons por coulomb, ¿no? Como valor del campo. Ajá. Entonces, teniendo presente eso, ahora lo que voy a hacer es encerrar, ¿sí? Encerrar a esta línea cargada, ¿sí? La voy a encerrar por una superficie gaussiana, ¿sí? Así se le conoce a la superficie cerrada. Superficie gaussiana, que en este caso estoy representando, ¿sí? Como un rectángulo. En realidad es una superficie, sin embargo, en mi figura parece un rectángulo. ¿Sí? En realidad es un cilindro, como lo vemos en la parte izquierda de su pantalla. Sería un cilindro. ¿Sí? Pero aquí, para hacerlo más sencillo, estoy dibujando un rectángulo. Muy bien. Entonces, otra cosa que deseo que noten es que el campo eléctrico, ¿sí? El campo eléctrico a la distancia R, debido a que la línea es infinita, ¿sí? El campo eléctrico va a ser el mismo, pues, ¿no? Va a ser el mismo a lo largo de toda la parte lateral del cilindro. O sea, aquí va a ser 2, aquí va a ser 2, aquí va a ser 2, 2, 2, 2, 2 newtons por coulomb, ¿sí? A lo largo de toda la parte lateral. Ajá. Muy bien. Ahora, ¿cómo debería de ser el vector área? ¿Sí? Entonces, el vector área, ¿no? El vector área siempre, en el caso de las superficies cerradas, no se olviden, tiene que ser saliendo de la superficie. El vector área sería así, observen. Ahí está, un vector área. Por acá. Otro vector área sería por aquí. El vector área por las partes correspondientes a las bases sería así. Ahí está, ¿se fijan? Miren, saliendo de la superficie, perpendicular a la superficie, a la región que quieren representar. Ahí está. Muy bien. Entonces, quiero que noten que en las partes laterales, esta parte sería la lateral, y lo que tenemos acá sería una base, y aquí tendríamos la otra base del cilindro, ¿sí? Entonces, en las partes laterales, ustedes díganme, ¿qué ángulo estaría formando el vector campo con el vector diferencial de área? ¿Sí? Fíjense, ¿cuál es el ángulo formado por el vector rojo con el vector verde? ¿Alguno se ha fijado? ¿Me podría decir? A ver, Álvaro me dice perpendicular, ¿sí? En la parte lateral, el vector rojo y el vector diferencial de A forman 90 grados. 0. 0, efectivamente, como dice su compañera. ¿Sí? Los dos vectores, el rojo y el verde, están apuntando en la misma dirección. ¿Se fijan? En la parte lateral. En donde sí están formando 90 grados es en las bases, ¿sí? Porque el campo o bien estaría apuntando hacia arriba o estaría apuntando hacia abajo, pero los vectores base están apuntando o hacia la derecha o en todo caso hacia la izquierda, ¿sí? Entonces estarían formando 90 grados. Recuerden, en las partes laterales del cilindro, la dirección del vector campo y del vector diferencial de área, ¿sí? Las dos direcciones son iguales, pero en las bases sí estarían formando 90 grados. Entonces, ¿por qué es importante notar eso? Por lo siguiente, ¿sí? Ahorita lo que vamos a hacer es poner la fórmula para el flujo eléctrico, ¿no? Entonces,
el flujo eléctrico, a ver, vamos a poner de nuevo, a ver, de color negro mejor aquí. Entonces, el flujo eléctrico, ¿sí? Es la integral en la superficie cerrada, que en este caso es un cilindro, del vector campo eléctrico respecto del área. Y como esto, ¿sí? Corresponde a una sumatoria, recuerden, una integral es una sumatoria, yo voy a dividir esta sumatoria en dos sumas. Una suma que tiene que ver con la parte lateral, ¿sí? Ahí está, la parte lateral del cilindro. Y la otra suma que vendrían a ser las áreas, perdón, las bases del cilindro. Ahí está. ¿Sí? La primera suma, la parte lateral, y la segunda suma, las bases del cilindro. Entonces, recuerden, cuando multiplicamos escalarmente dos vectores perpendiculares, ¿a qué es igual eso? ¿Alguno se acuerda? ¿Cuánto sale el producto escalar de dos vectores que forman 90 grados? ¿Alguno se acuerda? ¿Qué pasa cuando multiplicamos escalarmente dos vectores que forman 90 grados? Ahí está, Boris lo está diciendo, sale 0, efectivamente. Sí, sale 0. Así es. Recuerden, pues hace un rato les había puesto una figura, ¿sí? Les había puesto una figura en donde había graficado, ¿sí? Había graficado al vector X, ¿sí? Había puesto así, pues, ¿no? El vector X. Y luego había puesto el vector Y, ¿cierto? Y estos dos están formando el ángulo θ. Entonces acá ponemos el vector X por el vector Y es igual al módulo de X por el módulo de Y por el coseno del ángulo θ, ¿sí? Entonces, si el ángulo θ aquí es 90 grados, ¿sí? Entonces, el coseno de 90 grados, ¿a qué es igual? Eso es 0, ¿sí o no? Ahí está, muy bien, muy bien. Entonces, eso quería hacerles notar porque justamente ese producto escalar igual a 0 sería en las bases, ¿se fijan? Porque el diferencial de área y el campo eléctrico forman 90 grados. Entonces, ponemos aquí en nuestra integral esto sería 0. Ahí está. ¿Sí? Eso es en la parte de las bases. La pregunta es, ¿cómo sería en la parte lateral? Pero recuerdan que hace un rato habíamos analizado la parte lateral del cilindro y en toda la parte lateral del cilindro el valor del campo eléctrico era constante. O sea, en este caso, en el ejemplo, vale 2. ¿Sí? Simplemente por el ejemplo. Entonces, debido a que el valor del campo es constante, ¿sí? Podríamos sacar ese valor del campo de la integral, ¿sí? Y además, ustedes se habían dado cuenta que el campo eléctrico y el diferencial de área eran vectores de la misma dirección en la parte lateral, ¿cierto? Entonces, si son vectores de la misma dirección, el coseno de 0, recuerden que eso es 1, ¿no? Entonces, aquí nos estaría quedando el flujo eléctrico. A ver, lo voy a apuntar por acá. A ver, el flujo eléctrico nos estaría quedando así, ¿no? La integral en la parte lateral sería el valor del campo, el valor del diferencial del área, por el coseno de 0 grados, como les había mencionado hace un rato, ¿no? Entonces, el coseno de 0, que sería
1, ¿sí? Entonces, igual, ¿no? Aquí el valor del campo, como es una constante, puede salir de la integral y aquí tendríamos el diferencial de área y aquí esto se analiza en la parte lateral. Entonces, cuando comenzamos a sumar, ¿sí? Cuando comenzamos a sumar todas las pequeñas regiones, las áreas de las pequeñas regiones de la parte lateral del cilindro, díganme ustedes, ¿qué estaría obteniendo al final? A ver, ¿alguien me puede decir por el chat? El área total. ¿De qué parte? A ver, ahí su compañera me dice el área total, pero ¿de qué parte del cilindro? A ver, revisamos el chat. A ver, dice Álvaro, de la parte lateral del cilindro, efectivamente. Estefanía también se ha dado cuenta, es el área lateral total. Muy bien. Ahora, la pregunta es, en base a la figura, ¿sí? Si el radio del cilindro es R, ¿no? Si esa parte que vemos en la pantalla, en la parte izquierda, ¿no? Tiene esa dimensión L que estamos analizando, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el área? Por ahí Boris lo está diciendo, ¿no? Sería 2pi RL, efectivamente, ¿no? Entonces, si hiciéramos un corte en el cilindro y desglosamos el cilindro, se forma un rectángulo, ¿cierto? Entonces sería 2pi RL, efectivamente. Ese sería el área, correcto. Muy bien. Entonces ponemos eso, ¿no? Entonces ponemos aquí, ponemos acá E, y ahora el área de la parte lateral que sería 2pi R y L. Correcto. Muy bien. Y ahora, sí, seguimos. Pero para eso vamos a recordar que el flujo eléctrico, ¿sí? El flujo eléctrico a través de una superficie cerrada tiene que ver con la carga, ¿se acuerdan? Hace un rato habíamos visto, ¿no? Que el flujo eléctrico era igual, ¿sí? El flujo eléctrico era igual a la carga encerrada sobre la permitividad eléctrica. En el vacío, si es que el medio que rodea la carga es el vacío, ¿no? O en todo caso el aire. Pero aquí, ¿qué carga debería de considerar, ¿no? Esa es la pregunta. Me están diciendo que considere que la densidad lineal de carga es lambda, ¿sí? Aquí está, lo dice en el enunciado, ¿sí? Entonces, lambda vendría a ser, ¿recuerdan? Habíamos visto eso antes. Lambda es la densidad lineal de carga y eso es carga entre longitud, ¿cierto? Entonces, si lambda es carga entre longitud, en este caso se le ha llamado L, eso significa que Q es lambda por longitud, ¿sí? Simplemente estoy despejando, ¿no? Entonces, aquí debería de poner que el flujo eléctrico es la densidad lineal, lambda, por L sobre la permitividad, ¿sí? Entonces, esto que he encontrado hace un rato de color rojo, ahí está, lo debo de igualar a lo que he hallado hace un rato, ¿no? A lambda L sobre epsilon sub 0. Entonces ponemos por acá, ¿no? E por 2pi RL y esto es igual a lambda L entre epsilon sub 0. Ahí está. Entonces, observan ustedes que aparece a ambos lados de la igualdad, ¿sí? Aparece L. Entonces, se puede cancelar, ¿no? Se va L y se va L. Entonces, nos está quedando la fórmula que nos va a servir justamente para poder encontrar lo que nos pide el ejercicio, ¿no? Que es el campo eléctrico, ¿no? Entonces, vamos a hallar ese campo eléctrico. Entonces, despejamos E. Y ahora sí. E es igual a lambda sobre 2pi epsilon sub 0 R. Reemplazamos. Simplemente, bueno, si hubieran valores numéricos acá, ¿no? Pero no hay valores numéricos. Bueno, esto sería en realidad entonces lo que me estaría pidiendo el ejercicio, ¿no? Solamente
en función de letras el campo, ¿sí? Entonces, esta fórmula es la que ustedes tienen que recordar, ¿no? ¿Sí? Esta es la que tienen que recordar. El valor del campo eléctrico de una línea cargada es la densidad lineal de carga entre 2pi la permitida eléctrica por la distancia de evaluación. Y bueno, esa distancia de evaluación está elevado a la 1, pues, ¿no? ¿Sí se entendió lo que hice aquí en este ejercicio? Tal vez hay alguna consulta. ¿Hay alguna consulta o sí se entendió? Ah, la constante permitida. Walter me pregunta la constante permitida. Muy bien, Walter. Recuerden que eso lo habíamos visto también en el tema de electrostática. Recuerdan que les había mencionado que si el medio que rodeaba a las cargas eléctricas era, digamos, el aire o en todo caso el vacío, ¿sí? La constante de proporcionalidad que teníamos que considerar era 9 por 10 a la 9, ¿sí? Con las unidades en el sistema internacional. Y esa constante era igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0, ¿sí? Ahora, epsilon sub 0 es la permitida eléctrica en el aire o en el vacío en todo caso, ¿sí? Y su valor es 8.85 por 10 a la menos 12, ¿sí? Igual, ¿no? En unidades del sistema internacional. Sería, a ver, si la memoria no me falla, sería Coulomb cuadrado por Newton metro cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Esas serían las unidades, ¿no? Vamos a considerar esos dos decimales, ¿no? 8.85, ¿sí? ¿Sí? ¿Recordaron? Ese es el valor de epsilon sub 0. Ah, por ahí además Iván me pregunta, ¿no? ¿Cómo se llegó a 2pi RL? Correcto, Iván. Les estaba diciendo hace un rato, ¿no? ¿Qué pasaría si vamos con una tijera y cortamos lateralmente al cilindro y lo desglosamos? Si hacemos eso, si desglosamos a nuestro cilindro, entonces se estaría formando lo siguiente, ¿no? Una figura algo más o menos así. Se estaría formando una suerte de rectángulo. Ahí está. ¿Sí? Algo más o menos así se estaría formando si cortamos al cilindro, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿no? Si lo hemos cortado, esta parte que estoy señalando ahorita, ¿cuánto valdría? ¿Alguno se ha dado cuenta cuánto vale esa parte si lo desglosamos al cilindro? A ver, alguien me dice por ahí en el chat. Efectivamente, pero te estaría faltando algo, Iván. 2R por pi, efectivamente, así es. Y claro, pues eso tiene que ser así porque estamos hablando de la longitud de la circunferencia, ¿cierto? Entonces deberíamos de poner eso, ¿no? 2πr. Entonces lo anotamos. A ver, sería, ¿no? 2πr. Ajá. Y toda esta parte, según el gráfico, debería de valer L. Entonces, como nos interesa encontrar el área, observan que esta figura es un rectángulo. Bueno, el área de un rectángulo es base por altura. Por eso es 2πrl. ¿Sí? A ver, ustedes me dicen, ¿sí se entendió por qué es que llegamos a 2πrl? Ah, ya, correcto, Iván, muy bien. Listo. Ajá. Eso sería, pues, ¿no? Listo. Entonces, ¿alguna otra consulta o podemos seguir avanzando? Ustedes me dicen. A ver, Estefanía me dice, profe, explique nuevamente eso. ¿Qué parte, Estefanía? ¿Lo del área de la parte lateral? ¿Sí? Ya. No sé si tendrás
a la mano una hoja, Estefanía. Entonces, lo que podrías hacer sería tratar de formar con esa hoja, dobla la hoja, ¿sí? De tal manera que se forme un cilindro, ¿sí? Entonces, como verás, Estefanía, este cilindro, ¿sí? Debido a la hoja, no tiene bases. Las bases son huecas, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si vuelves a la hoja a su estado original, ¿no? Deja de ser un cilindro con bases huecas y se convierte ¿en qué figura? La hoja es un rectángulo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, una de las dimensiones de la hoja, imagínate la dimensión más larga, sería L. Y la otra dimensión, la que doblaste y formaste una circunferencia, la puedes obtener si tú conoces que el radio de la circunferencia, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la fórmula que les permite hallar la longitud de una circunferencia? ¿No es acaso 2pi por el radio? ¿Sí? Entonces, esa dimensión, la que doblaste y que se formó una circunferencia, mide 2pi por r. La otra dimensión mide L. Entonces, como tienes un rectángulo, entonces el área de un rectángulo sería base por altura. No es por eso que yo multiplico 2πr por L. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, ya, qué bien, muy bien. Listo. Entonces, sigamos, pues sigamos. A ver, vamos a borrar esto para poder seguir. Ya. Aquí esto. Vamos mejor a la separata entonces, porque aquí ya terminamos. Todavía tenemos unos minutillos. Muy bien. A ver, creo que más interesante... O bueno, ya, hagamos la 1, correcto, hagamos la 1. Nos dicen por aquí, el campo eléctrico en la superficie de un tambor de fotocopiadora que está cargado uniformemente, ¿sí? Nos dicen que es 2,3 por 10 a la 5 newtons por coulomb. Ajá. Y nos piden determinar sigma en el tambor. ¿Qué vendría a ser sigma? Sigma está representando allí a la densidad superficial de carga, ¿sí? Entonces nos piden eso, que encontremos la densidad superficial de carga en el tambor. Entonces voy a compartirles mejor mi pizarra. Creo que ahí vamos a tener más espacio. A ver, pongo acá la pizarra. A ver, vamos a ver. Voy a poner aquí de color negro. Listo. A ver. Entonces voy a dibujar parte de la superficie del tambor de fotocopiadora. Vamos a imaginarnos qué es esto, una parte, ¿sí? Algo que les quiero decir en relación a los cuerpos metálicos es que en el caso electrostático, ¿sí? La carga eléctrica se localiza en la superficie de los cuerpos metálicos. Digamos que acá, ¿sí? Ahí está. Positivo, 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 positivo. Ahí está, ¿sí? En la superficie. No hay carga eléctrica neta en el interior. Toda la carga neta se va a la superficie. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar una superficie gaussiana, ¿sí? Vamos a imaginarnos que esta superficie gaussiana es pequeña. Ahí está. Voy a ponerlo así. Una superficie gaussiana que parece un cilindro. Ahí está, un cilindro. Esta base del cilindro está bastante cerca de la superficie del cuerpo metálico. Ahí está. Más o menos algo así. Esa sería mi superficie cerrada. Muy bien. Otra cosa que debemos de saber en relación a los cuerpos metálicos, a los conductores, es que el campo eléctrico, ¿sí? Es prácticamente perpendicular a la superficie del conductor, ¿no? Entonces, algo más o menos así. El campo eléctrico, ¿sí?
En el interior de los conductores, en el caso electrostático, el campo eléctrico vale 0 en el interior. Ojo, ¿ah? En el interior. En el exterior sí hay, pero en el interior el campo eléctrico es nulo. Muy bien, entonces si planteamos nuestra ley de Gauss, sería, ¿no? Flujo eléctrico, ¿sí? Que es la integral, en la superficie cerrada del campo eléctrico. Esto es igual a la carga encerrada por la superficie gaussiana sobre la permitividad eléctrica. Digamos que es el medio del aire o el vacío el que rodea, ¿no? Entonces, como aquí toda la carga se ha distribuido en la superficie del conductor, ¿sí? Aquí lo voy a señalar de color rojo, ahí está, lo estoy sombreando, ¿no? Imagínense que toda esta región que está encerrando la superficie de color verde tiene un área A. Vamos a imaginarnos eso, ¿sí? Imagínense eso. Entonces, como estoy hablando de una superficie, sigma es precisamente la densidad superficial de carga. Entonces, ¿cómo puedo hallar sigma? Dividiendo la carga eléctrica entre el área. Entonces, de aquí lo que voy a hacer es despejar Q y me va a quedar sigma por A, ¿sí? Y eso es precisamente lo que voy a reemplazar acá, ¿sí? Voy a poner en vez de Q, sigma, que es la densidad superficial, por el área. Y esto lo voy a dividir entre epsilon sub 0, ¿sí? Muy bien. Ahora, otra cosa más que quiero que noten es que el campo eléctrico solamente se va a dar por la región que estoy sombreando ahorita, ¿no? De color amarillo. ¿Se fijan? Aquí está, ¿no? Entonces, ¿cómo sería ese campo eléctrico y el vector área? Observan cómo son estos dos vectores. ¿Qué tienen en común? ¿La misma? ¿Me dice alguno por el chat qué tienen en común? ¿Qué tienen en común el vector azul y el vector amarillo que acabo de dibujar? Dirección. La misma dirección, efectivamente, ¿sí? Y por el resto de caras de nuestro cilindro, ni por la base inferior, por donde no hay campo, ni por la parte lateral, por esas partes no va a haber flujo, solamente va a haber flujo donde está el vector azul, ¿sí? Y el vector amarillo. Solamente por esa cara, ¿no? Entonces, quiere decir que nuestra integral, ¿sí? Nuestra integral estaría quedando de la siguiente manera. Simplemente como E por A. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces vamos a imaginarnos pues que es un área muy pequeña, ¿no? Entonces E por A tendríamos a un lado y por el otro lado tendríamos sigma A entre epsilon sub 0. Entonces, como ustedes podrán observar, a ambos lados de la igualdad tenemos al área, ¿no? Al área de esa pequeña región, ¿no? Entonces, lo que hacemos es simplemente cancelamos y tenemos que el campo eléctrico en ese lugar es la densidad superficial de carga sobre la permitividad. Entonces, reemplazamos, no, aquí lo que nos están pidiendo es el campo, ¿no? No, perdón, nos piden la densidad superficial. Entonces, simplemente despejamos, ¿no? Voy a despejar aquí. Sigma es igual a E por epsilon sub 0. Entonces, E, según el ejercicio, es 2.3 por 10 a la 5. Y la permitividad eléctrica, hace un rato su compañero me consultaba, si estamos hablando del vacío, o en todo caso el aire, más o menos sería 8.85 por 10 a la menos 12. Entonces, ¿alguien me puede ayudar y decirme cuánto es que saldría la densidad superficial de carga? A ver, yo lo hago también por acá en la calculadora. A ver, sería, ¿no? 2.3 por 10 a la 5 por 8.85 por 10 a la menos 12. Y eso sería, a ver, aquí me sale 2. Bueno, redondeando, 2.04 por 10 a la menos 6, ¿de acuerdo conmigo? Ahí está, correcto, muy bien. Igual, ¿no? A Álvaro y a Matías les salió de la misma manera, efectivamente.
Entonces lo apuntamos por aquí, ¿sí? Apuntamos la densidad superficial de carga. Entonces aquí ponemos 2.0, bueno, redondeando, ¿no? 0,4 por 10 a la menos 6. Y como estamos hablando de densidad superficial de carga, recuerden, carga sobre área, ¿no? Sería coulombs por metros cuadrados. Ahí está. Eso sería, ¿no? Ustedes me dicen, ¿se entendió el ejercicio? Sí, Sí, ah, qué bien, muy bien. ¿Alguna otra consulta, tal vez? ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, esta fórmula, como les decía, es válida en el caso de cuerpos metálicos, ¿no? De conductores, ¿sí? Para poder determinar cuál es A ver, por ahí Estefanía me dice, profe, ¿por qué E por A? Ya, ¿por qué E por A? Ujú. Voy a dibujar de nuevo, ¿sí? A ver, rapidito, antes que nos boten del Zoom. Voy a poner aquí de verde. Lo que he dibujado, ¿sí? De color verde como un cilindro, lo voy a dibujar ahora como si fuera una figura plana, ¿sí? Como un rectángulo. Entonces, imagínense que este es nuestro rectángulo. Ahí está. Este sería nuestro rectángulo. La parte que corresponde a la superficie del conductor, lo voy a poner de rojo, sería todo esto. Ahí está. Y esto es lo que tendría la carga, pues, ¿no? Imagínense, carga positiva. Vamos a imaginarnos. Carga positiva, ¿sí? Entonces, por esta zona, por la zona que está justo por encima de la superficie cargada, ¿sí? A ver, por aquí el campo debería de ser... Ahora sí. Por aquí el campo debería de ser E, digamos, ¿sí? Por acá, por la zona interna en el conductor, no hay campo, es 0, ¿sí? Por esta zona, ¿sí? El campo, ¿cómo sería? A ver, si yo tuviese que graficar los vectores área, ¿sí? Los vectores área deberían de graficarse de la siguiente manera. Por ejemplo, por aquí, a ver, voy a graficarlo de verde, ¿sí? El vector área sería un vector así, por esta zona. El vector área sería por aquí, en la zona lateral así. Por acá sería así. Y por aquí sería así. Recuerden, ¿no? En el caso de una superficie cerrada, siempre el vector área sale. Entonces, de estos dos vectores que ahorita estoy encerrando de color verde, ¿sí? De estos dos vectores voy a encontrar el flujo. O sea, por esta cara sí va a haber flujo. Díganme ustedes, ¿por esta zona habrá flujo? ¿Cuánto vale el flujo por esta zona? O en todo caso, por esta zona. ¿Alguien me puede decir cuánto creen que será el flujo? ¿Alguien sabe cuánto es el flujo en la parte lateral? Fíjense que el campo, ¿sí? ¿Cuál es la dirección del campo? ¿No? Y en esas zonas laterales, ¿sí? Exactamente, o sea, en la zona lateral, el vector área y el vector campo estarían formando 90 grados. Es por eso que allí no estaría habiendo flujo eléctrico, ¿sí? Y en la parte interna del conductor, ¿no? En la parte interna no hay campo eléctrico, ¿no? En esta zona no hay campo eléctrico, por eso tampoco hay flujo. Entonces solamente va a haber flujo aquí, ¿sí? Es por eso que yo termino multiplicando el campo por el área, simplemente, por el área de esta región, nada más. Por eso solamente es un A, ¿sí? Esa es la razón, pues, ¿no? Porque recuerden, ¿no? Que esto de acá, la integral, es una sumatoria, ¿sí? Es una sumatoria, o sea, ustedes tendrían que hallar el flujo a través de cada una de las caras del cilindro, ¿sí?
pero solamente va a haber flujo por una de las caras, en realidad por una de sus bases, la que justamente he señalado hace un rato. Es por eso que ustedes tienen que multiplicar el campo por el área de esa base que le he llamado A. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Ustedes me dicen. Sí, Muy bien. Bueno, creo que ya nos hemos pasado bastante. Igual, como decía por ahí su compañero, ¿no? Pueden revisar el video nuevamente, ¿sí? Para reforzar lo que se ha visto hoy día. Claro, el curso ya se está haciendo un poco ya más complicado, ¿no? Conforme vamos avanzando. Entonces, por eso, mejor es siempre ir estudiando de poco a poco, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, muchachos, yo supongo que de ahí tienen otra clase, ¿no? ¿Cierto? O aquí termino con ustedes, ¿no? Entonces, para no interrumpir al siguiente profesor, ¿sí? Los dejo y no se olviden, pues, de responder el cuestionario que está publicado en el Canvas, ¿sí? Muy bien, pues muchachos, nos vemos. Pues gracias, muchas gracias profe. por haber participado. Listo, nos vemos, pues nos vemos.